Los guardias del palacio encontraron el cuerpo del adiestrador veterano Rorik por la mañana. O lo que quedaba de él. El morticor había destrozado los barrotes reforzados de la jaula como si fueran de papel, y el adiestrador no había muerto rápidamente. Era la 7ª muerte en 8 meses, y la paciencia del emperador Valerius se estaba agotando. La bestia caminaba ahora en su recinto, una criatura masiva de escamas negras como la medianoche y ojos de ámbar ardiente. Medía casi 4 metros de altura hasta el hombro, con músculos que se ondulaban como cables de acero bajo su piel blindada. Hileras de colmillos cristalinos bordeaban su mandíbula, cada uno lo suficientemente afilado como para perforar el blindaje del casco de una nave estelar. El morticor era una máquina de matar perfecta, criada en un mundo letal donde todo luchaba por sobrevivir. Se suponía que sería el símbolo definitivo del poder del emperador. En cambio, se había convertido en su mayor vergüenza. KRYLL, el maestro de bestias, se postraba ante el trono del emperador con la cabeza inclinada. El viejo adiestrador llevaba 40 años entrenando criaturas de guerra, pero ni siquiera él tenía una respuesta para este problema. 2 semanas, dijo el emperador, su voz tan fría como el espacio profundo. La gran cumbre comienza en 2 semanas. Todas las potencias importantes de la galaxia estarán aquí. Les prometí una demostración del poderío imperial. En cambio, tengo una bestia que mata a todo el que se le acerca. Mi señor, hemos intentado todo, respondió KRYLL. Sometimiento por dolor, acondicionamiento neuronal, control por feromonas. La criatura se resiste a todos los métodos estándar. Quizás sería más sabio destruirla y seleccionar un espécimen diferente para la cumbre. Las garras del emperador tamborilearon contra su trono. ¿Y mostrar debilidad? ¿Admitir que el imperio no puede domar a un simple animal? No. Encuéntrame a alguien que pueda controlar a esta bestia, o encontraré un nuevo maestro de bestias. KRYLL salió de la sala del trono con el miedo atenazándole el pecho. No le quedaban soluciones. Todos los expertos de la galaxia habían fracasado. El morticor parecía volverse más violento con cada intento de quebrar su voluntad. Esa misma tarde, el ala diplomática del palacio realizaba visitas de rutina para los representantes de especies recién llegados. Entre ellos se encontraba un humano llamado Leo, recientemente asignado como enlace adjunto de la Tierra en Zenit Imperial. No era lo suficientemente importante como para conocer al emperador directamente, pero el personal del palacio lo incluyó en las visitas de orientación estándar. La mayoría de los alienígenas apenas se fijaban en él. Los humanos eran nuevos en la comunidad galáctica, considerados débiles y poco notables por las potencias establecidas. Leo no había querido este trabajo. En la Tierra, había sido veterinario en Buenos Aires, trabajando con todo, desde mascotas domésticas hasta animales de zoológico. Cuando el gobierno lo seleccionó para el servicio fuera del mundo, no pudo negarse. Sus habilidades lingüísticas y su experiencia con animales lo hacían valioso para el trabajo diplomático, según decían. En su mayor parte, solo se sentía fuera de lugar entre seres que veían a toda su especie como insignificante. El guía turístico, un funcionario llamado Zilar, condujo al grupo a través de la colección de animales del palacio. Aquí se guardaban criaturas de 100 mundos, cada una más impresionante que la anterior. El guía apenas se detenía en la mayoría de los recintos, recitando deprisa su discurso memorizado, pero cuando llegaron al área de contención del morticor, se detuvo por completo. La bestia de guerra personal del emperador, anunció Zilar. El depredador más peligroso jamás capturado vivo. Ha matado a 7 adiestradores y sigue sin ser domado. A través de los campos de fuerza de triple capa, Leo pudo ver a la criatura. Caminaba de un lado a otro, siguiendo el mismo camino una y otra vez. Su cola azotaba las paredes, dejando profundas hendiduras en el metal reforzado. Cada pocos momentos, cargaba contra las barreras, probándolas, buscando una debilidad. Los otros diplomáticos murmuraron con el apropiado temor y respeto. Pero Leo observaba los movimientos de la bestia con otros ojos. Vio el patrón en su caminar. Notó cómo sus pupilas estaban completamente dilatadas a pesar de las luces brillantes. Observó cómo se sobresaltaba con los sonidos repentinos, cómo mantenía la espalda contra la pared. Está aterrorizado, dijo Leo en voz baja. Zilar se volvió hacia él con confusión. ¿Qué ha dicho, humano? La bestia. No es agresiva. Tiene miedo. Varios diplomáticos se rieron. La expresión del guía mostraba un claro desprecio. ¿Miedo?
Ha matado a 7 adiestradores entrenados. Ataca a cualquier cosa que entre en su recinto. Porque se está defendiendo, insistió Leo. Señaló a la criatura. Miren su postura. Es una respuesta de miedo, no un comportamiento depredador. Algo lo ha traumatizado. Antes de que Zilar pudiera responder, las alarmas sonaron en toda la instalación. El morticor había dañado de alguna manera su campo de contención. Chispas saltaban de los paneles de control mientras la criatura se estrellaba contra las barreras debilitadas. Los guardias del palacio se apresuraron a tomar posiciones, con las armas en alto. «Evacúen el área», gritó Zilar, empujando a los diplomáticos hacia la salida. Pero Leo se acercó más a la ventana de observación, estudiando a la bestia. Pudo ver heridas frescas bajo sus escamas. Quemaduras de armas de electrochoque. Cicatrices más antiguas cubrían su piel. Esta criatura había sido herida repetidamente por aquellos que se suponía que debían entrenarla. No era de extrañar que atacara a cualquiera que se acercara. KRYLL llegó con un escuadrón de adiestradores. Llevaban pesados látigos neurales y cañones tranquilizantes. «¡Atrás!», ordenó el maestro de bestias. «Debemos sedarlo antes de que se libere». «Va a empeorar las cosas», dijo Leo. KRYLL fulminó al humano con la mirada. «¿Y quién eres tú para cuestionar los métodos imperiales de manejo de bestias?» Alguien que realmente entiende a los animales, Leo se sorprendió de su propia audacia. Están usando el dolor para controlarlo. Por eso sigue contraatacando. Están reforzando su respuesta de miedo. ¿Ridículo? El miedo es la base de todo entrenamiento de bestias. La criatura debe conocer su lugar. ¿Entonces por qué no ha funcionado?, desafió Leo. 7 adiestradores muertos. 8 meses de fracaso. Sus métodos no funcionan. El campo de contención parpadeó de nuevo. El morticor rugió, un sonido que hizo temblar las paredes. Estaba a punto de atravesarlo. Los guardias cargaron sus armas, listos para matarlo si era necesario. «Déjenme intentarlo», se oyó decir a Leo. Toda la sala quedó en silencio. KRYLL lo miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿Quieres entrar en ese recinto? Denme 10 minutos a solas con él. Sin armas, sin dispositivos de dolor, solo yo y la bestia. Te matará en segundos, humano. Tal vez, pero si tengo razón, puedo calmarlo. Si me equivoco, pierden un diplomático menor en lugar de la apreciada bestia de guerra de su emperador. De cualquier manera, salen ganando». KRYLL consideró esto. El humano tenía razón. Era mejor perder a un alienígena tonto que destruir al morticor y enfrentar la ira del emperador. Y si por algún milagro el humano tenía éxito, KRYLL se atribuiría el mérito de la innovadora solución. «Muy bien», dijo el maestro de bestias. «Pero haremos esto correctamente. El emperador debe aprobar semejante locura». Una hora después, Leo estaba ante el mismísimo emperador Valerius. La sala del trono estaba llena de cortesanos curiosos, todos ansiosos por ver si al humano se le permitiría su petición suicida. El emperador observó a Leo con el mismo interés que uno podría mostrar por un insecto inusual. «¿Crees que puedes domar a mi morticor?», preguntó el emperador. «Creo que puedo ayudarlo». «¿Ayudarlo?». La risa del emperador no fue amable. «Es un arma, humano. Un símbolo de poder. No necesita ayuda. Con respeto, Majestad, necesita ayuda desesperadamente. De lo contrario, no seguiría matando gente». Los cortesanos jadearon ante la franqueza de Leo. Uno no le hablaba tan directamente al emperador, pero Valerius parecía más divertido que enojado. «Muy bien, humano. Te daré 10 minutos en el recinto. Sin armas, sin protección. Si tienes éxito, te habrás ganado mi atención. Si fracasas, serás solo otra criatura que subestimó la furia del morticor. De cualquier manera, estaré entretenido». Leo hizo una reverencia, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿A qué acababa de acceder? Una hora más tarde, estaba en la entrada del recinto del morticor. A través del campo de fuerza, podía ver a la enorme bestia observándolo con aquellos ardientes ojos de ámbar. Sabía que venía. Estaba esperando. El guardia en el panel de control miró a Leo con lástima. «¿Algunas últimas palabras, humano?»,
Leo pensó en su clínica en Buenos Aires, en todos los animales asustados a los que había ayudado a lo largo de los años. Pensó en su abuela, que le había enseñado que la gentileza no era debilidad. Solo abre la puerta, dijo. El campo de fuerza se desvaneció. El morticor rugió, y Leo entró. El rugido del morticor sacudió las paredes reforzadas. Arriba, en la galería de observación, todos los dignatarios y guardias esperaban ver a Leo morir en segundos. El emperador Valerius se inclinó en su trono, curioso por ver cuán rápido caería el tonto humano. Pero Leo no avanzó. No intentó parecer dominante o amenazante. En cambio, hizo algo que no tuvo sentido para nadie que estuviera observando. Se sentó allí mismo, justo dentro de la entrada. Leo se dejó caer al suelo y se sentó con las piernas cruzadas. No hizo contacto visual con la bestia. No habló en la lengua como un imperial. En cambio, comenzó a hablar en voz baja en español, su idioma nativo de la tierra. Tranquilo, dijo suavemente. Está bien. Nadie te va a hacer daño. El morticor se detuvo a medio rugido, confundido. Todos los adiestradores anteriores se le habían acercado con armas, con dolor, con demostraciones de dominio. Esta pequeña criatura simplemente estaba sentada allí, sin siquiera mirarlo directamente. El instinto de la bestia le gritaba que esto era una trampa. Gruñó, bajando la cabeza, preparándose para cargar. Leo siguió hablando, su voz firme y tranquila. Sé que tienes miedo. Sé que te han hecho daño, pero no estoy aquí para lastimarte. Te lo prometo. Pasaron los minutos. El morticor caminaba, sin apartar nunca los ojos del humano. Se acercaba y luego retrocedía, probando, esperando que la trampa se activara. Pero Leo simplemente se quedó sentado, mirando ocasionalmente a la bestia por el rabillo del ojo, sin mirarla nunca directamente. En la galería de observación, KRYLL negó con la cabeza. El humano pierde el tiempo hablando. La criatura no entiende las palabras. Pero el emperador Valerius levantó una mano para pedir silencio. Miren la postura de la bestia. No ha atacado. Era verdad. Habían pasado 5 minutos y el morticor no había cargado. Todavía estaba agresivo, todavía a la defensiva, pero no había intentado matar al humano. Esto ya era más tiempo del que cualquier adiestrador anterior había sobrevivido en contacto directo. Leo metió lentamente la mano en el bolsillo. Los guardias levantaron sus armas, pero él solo sacó un trozo de carne seca de su ración de almuerzo. Moviéndose muy lentamente, telegrafiando cada movimiento, arrojó la comida hacia el morticor. No hacia él, sino cerca de él. Una ofrenda, no un desafío. La bestia olfateó el aire, luego la carne. Tenía hambre. Los adiestradores le habían estado reteniendo la comida para hacerlo más dócil. Otra táctica de control fallida. El morticor arrebató la carne y se retiró a su rincón, observando al humano con recelo. Leo lanzó otro trozo, esta vez no tan lejos. Luego otro, creando gradualmente un rastro. Cada vez, el morticor tenía que acercarse un poco más para conseguir la comida. Cada vez, Leo permanecía tranquilo y no amenazante. Eso es, murmuró. Despacio, así es. Lo estás haciendo genial. Pasaron 30 minutos. Luego 1 hora. Los observadores comenzaron a susurrar entre ellos. Esto no tenía precedentes. El humano seguía vivo, y la bestia parecía estar calmándose. Su caminar se había detenido. Sus pupilas ya no estaban completamente dilatadas por el miedo y la rabia. Leo notó las heridas de cerca ahora. Quemaduras de armas de electrochoque cubrían la piel de la bestia. Había áreas infectadas donde las escamas habían sido dañadas. Nunca tratadas adecuadamente. Heridas frescas se superponían a viejas cicatrices. Esta criatura había sido torturada en nombre del entrenamiento. ¡Ay, pobrecito!, dijo Leo suavemente. Sé que duele. Déjame ayudarte. Muy lentamente, extendió su mano, con la palma hacia abajo, los dedos relajados, sin alcanzar a la bestia, solo ofreciéndole su olor. Era una técnica que había usado con perros asustados y animales de zoológico agresivos en la tierra. Deja que vengan a ti. Deja que ellos tomen la decisión. Las fosas nasales del morticor se ensancharon, absorbiendo el olor humano. Nunca antes se había encontrado con un humano.
Esta criatura olía diferente a los adiestradores. Sin hedor a miedo, sin feromonas de agresión, solo una calma constante. La bestia dio un paso más cerca, luego otro. Leo se mantuvo perfectamente quieto, con la mano extendida, apenas respirando. La enorme cabeza se acercó lo suficiente como para que pudiera sentir el calor de su aliento. Un chasquido de esas mandíbulas y estaría muerto. La nariz del morticor tocó su palma. Leo sintió la textura correosa de su hocico, caliente y seco. No se apartó. No hizo ningún movimiento brusco. Y luego, con mucho cuidado, dejó que sus dedos acariciaran suavemente el costado de la mandíbula de la bestia. Bien, susurró. Muy bien. Estás siendo muy valiente. Y entonces, casi sin pensar, dijo las palabras que lo cambiarían todo, palabras que había dicho a 1000 animales asustados en su carrera. Palabras que llevaban el peso del afecto genuino. ¿Quién es un buen chico?, dijo en español, y luego en la lengua común para que los observadores pudieran oírlo. El morticor se quedó muy quieto. Nadie lo había llamado bueno antes. Nadie lo había tocado sin causarle dolor. Esta pequeña y débil criatura lo estaba acariciando, hablándole con amabilidad en su voz, tratándolo como si fuera algo valioso en lugar de algo que debía ser quebrado. La enorme bestia hizo algo que nunca había hecho en cautiverio. Bajó más la cabeza, presionando suavemente contra el pecho de Leo, y cerró los ojos. En la galería de observación, reinaba un silencio absoluto. El emperador Valerius se levantó de su trono, incapaz de creer lo que estaba viendo. El rostro de KRYLL se había puesto pálido. El depredador más peligroso bajo custodia imperial se estaba acurrucando contra un humano como una mascota domesticada. Leo mantuvo sus movimientos lentos y cuidadosos. Examinó las heridas que podía ver, notando cuáles parecían infectadas, cuáles causaban más dolor. La bestia lo permitió, confiando en esta extraña y gentil criatura de una manera que nunca antes había confiado en nadie. Voy a ayudarte, prometió Leo. Pero necesito suministros médicos. Y necesito que dejen de hacerte daño. ¿Puedes confiar en que volveré? El morticor, por supuesto, no entendió las palabras específicas, pero entendió el tono. Entendió que esta criatura no le deseaba ningún mal. Cuando Leo se levantó y caminó hacia la salida, la bestia no atacó. Lo vio irse con esos ojos de ámbar, y algo en su expresión había cambiado. El campo de fuerza se cerró detrás de Leo. Ahora temblaba, a medida que la adrenalina se desvanecía, pero se mantuvo erguido mientras se enfrentaba al emperador. La bestia no es viciosa, dijo Leo claramente. Está traumatizada. Sus adiestradores usaron entrenamiento basado en el dolor en una criatura lo suficientemente inteligente como para recordar cada instancia de tortura. Aprendió que todas las figuras de autoridad significan dolor, así que se defiende. Denme suministros médicos adecuados y una semana, y podré demostrar que la cooperación funciona mejor que la coacción. El emperador Valerius estudió al humano por un largo momento. Esta criatura pequeña y de aspecto débil acababa de lograr lo que los mejores maestros de bestias de la galaxia no pudieron. ¿Era brillante o estaba loco? Posiblemente ambas cosas. Tendrás tu semana, decidió el emperador. KRYLL, asígnale a este humano aposentos adyacentes al recinto de la bestia. Proporciónale cualquier suministro médico que solicite. Si el humano tiene éxito, presentaremos sus métodos en la gran cumbre. Si fracasa, la sonrisa del emperador mostró muchos dientes afilados, necesitaremos un nuevo enlace humano. Leo hizo una reverencia. Gracias, Majestad. Pero tengo una petición más. La corte contuvo la respiración colectivamente. El humano se atrevía a pedir más. Necesito darle un nombre a la bestia, dijo Leo. No se puede construir confianza con algo que solo ves como un arma. Necesitas saber que es un individuo, no solo una herramienta. El emperador consideró esta extraña lógica humana. Muy bien. ¿Cómo llamarás a mi morticor? Leo pensó por un momento, luego sonrió. Dual. Significa, dos, en mi idioma. Porque tiene dos corazones, hizo una pausa. Y porque todos merecen una segunda oportunidad. Esa noche, Leo se mudó a unos pequeños aposentos que conectaban directamente con el recinto de Dual. A través de la pared transparente, podía ver a la enorme bestia observándolo mientras organizaba sus pertenencias. Cuando se acostó para dormir, Dual se acostó también, reflejando su posición.
Por primera vez desde su captura, el Morticor durmió pacíficamente. Y en sus aposentos, Leo sonrió. Esto iba a funcionar. Lo sabía. La mañana llegó a cenit imperial con 3 soles elevándose sobre las torres del palacio. Leo se despertó y encontró a Dual ya despierto, observándolo a través de la pared transparente. La cola de la enorme bestia se movía ligeramente, una emoción que Leo había aprendido a reconocer como un interés cauteloso en lugar de agresión. Buen día, Dual, dijo Leo, estirándose. Las orejas del Morticor se animaron al oír su nombre. Estaba aprendiendo que los sonidos que este humano hacía tenían significado, que algunos de ellos eran específicamente para él. Leo entró en el recinto con un botiquín médico y comida. Había pasado la mitad de la noche investigando la biología del Morticor en las bases de datos imperiales, aprendiendo sobre su fisiología y problemas de salud comunes. Las heridas en la piel de Dual eran peores de lo que había pensado. Varias estaban gravemente infectadas, y el dolor debía de ser constante. Esto va a doler un poco, advirtió Leo, mostrándole a Dual el escáner médico. Pero luego te sentirás mejor. Te lo prometo. Trabajó lentamente, dejando que Dual olfateara cada instrumento antes de usarlo. Cuando aplicó antiséptico a las peores heridas, la bestia se estremeció pero no se apartó. Confiaba en él lo suficiente como para soportar un dolor temporal por un alivio a largo plazo. Mientras trabajaba, otros humanos estacionados en cenit imperial vinieron a observar. Isabel, una ingeniera que mantenía los sistemas de soporte vital del palacio, se pegó a la ventana de observación con los ojos muy abiertos. ¿Es ese realmente un Morticor?, preguntó en español. ¿El que mató a todos esos adiestradores? Se llama Dual, corrigió Leo, sin apartar la vista de su trabajo. Y sí, el mismo. Solo necesitaba que alguien lo tratara correctamente. La noticia se extendió rápidamente por la pequeña delegación de la Tierra. Al mediodía, Sofía, una xenobióloga que estudiaba ecosistemas alienígenas, se había unido a Isabel en la ventana de observación. Observaron cómo Leo jugaba con Dual, usando una pelota reforzada para activar los instintos de caza naturales de la bestia de una manera controlada y positiva. Esto es increíble, susurró Sofía. Está usando condicionamiento clásico y refuerzo positivo. No pensé que funcionaría en algo tan agresivo. Dual nunca fue agresivo, gritó Leo, habiéndola oído por los altavoces. Estaba a la defensiva. Hay una diferencia. Las dos mujeres se miraron, luego a su compañero humano trabajando sin miedo junto a una criatura que aterrorizaba a toda la corte imperial. El orgullo hinchó sus pechos. Tal vez la Tierra no era tan insignificante como la galaxia pensaba. Pero no todos estaban contentos con el progreso de Leo. KRYLL observaba desde su oficina con creciente resentimiento. El maestro de bestias había construido toda su reputación sobre los métodos imperiales tradicionales, dolor, miedo y dominio absoluto. Si este humano tenía éxito con la gentileza, haría que KRYLL pareciera un tonto. Peor aún, podría llevar a otros a cuestionar los métodos que había utilizado durante 40 años. Al tercer día, KRYLL solicitó una audiencia directamente con el emperador Valerius. Mi señor, debo desaconsejar la continua participación de este humano con su bestia de guerra, dijo KRYLL, inclinándose profundamente. Sus métodos están ablandando a la criatura. Una bestia de guerra debe ser feroz, debe ser temida. Este humano la trata como a una mascota. Y sin embargo, la criatura le obedece, señaló el emperador. No lo ha matado. Le permite curar sus heridas. Incluso me han dicho que juega con él. Exactamente mi preocupación, señor. El Morticor está destinado a infundir terror en sus enemigos. ¿Qué pensarán si lo ven actuar con gentileza? Socava la fuerza imperial. El emperador se reclinó en su trono, considerándolo. Planteas un punto válido, KRYLL. Muy bien. Quedan 5 días antes de la gran cumbre. Requeriré una demostración. El humano debe probar que sus métodos no han debilitado a la bestia. Dual debe realizar maniobras de combate ante el Consejo Imperial. Si falla, el humano será retirado, y tú reanudarás el entrenamiento con los métodos tradicionales. KRYLL se inclinó más profundamente para ocultar su sonrisa. Una sabia decisión, mi señor. Estoy seguro de que la prueba revelará los defectos del enfoque humano. Cuando Leo se enteró de la prueba, sintió un nudo de ansiedad en el estómago.
Maniobras de combate significaban comandos complejos, exhibiciones agresivas, movimientos de precisión. Solo llevaba 3 días trabajando con Dual. ¿Sería tiempo suficiente? Isabel y Sofía lo visitaron esa noche, trayendo comida de la sección de cocinas humanas del palacio. Puedes hacerlo, dijo Isabel con confianza. Hemos estado observando. Dual confía en ti completamente. La confianza no es el problema, respondió Leo, acariciando distraídamente la enorme cabeza de Dual. La bestia tenía la barbilla apoyada en su regazo mientras él se sentaba en el suelo del recinto. El problema es que no sé qué espera el Consejo Imperial. ¿Y si quieren que ataque algo? Le he estado enseñando a no atacar. Sofía sacó una tableta de datos. Investigué las demostraciones típicas de bestias de guerra. Quieren ver agresión controlada, respuesta a los comandos y comportamiento protector. La bestia debe defender a su adiestrador y al mismo tiempo obedecer las órdenes de detenerse. Comportamiento protector, Leo miró a Dual. Me protegerías, ¿verdad, chico? La cola de Dual golpeó el suelo, un gesto que Leo había aprendido que significaba satisfacción. Durante los 2 días siguientes, Leo trabajó intensamente con Dual. Enseñó comandos usando señales de mano y palabras específicas en español, reforzando cada respuesta exitosa con premios y elogios. Introdujo amenazas simuladas usando drones de entrenamiento, enseñando a Dual a distinguir entre el peligro real y los estímulos inofensivos. Y lo más importante, enseñó el comando de Balto, una forma de cancelar las respuestas defensivas de Dual al instante. La bestia aprendió con una velocidad sorprendente. Los Morticore eran inteligentes, descubrió Leo. Simplemente nunca habían sido entrenados con métodos que respetaran esa inteligencia. Cada adiestrador anterior había asumido que las criaturas eran demasiado salvajes para aprender algo que no fuera a través del dolor. Al 5.º día, Leo se sentía casi listo. Casi. Dual podía realizar la mayoría de lo que se requeriría. Pero todavía había un elemento de incertidumbre. El Consejo Imperial sería un entorno extraño, lleno de olores y sonidos desconocidos. ¿Se mantendría Dual concentrado? ¿El vínculo que habían construido resistiría bajo presión? Esa noche, mientras Leo intentaba dormir, oyó movimiento en el recinto. Dual se había acercado a la pared transparente, pegándose al lugar donde Leo yacía al otro lado. La enorme bestia se acomodó, posicionándose de modo que solo la pared los separaba. Un guardián. Leo se dio cuenta de que Dual lo estaba protegiendo mientras dormía. El pensamiento le hizo llorar. Esta criatura, torturada y traumatizada, había aprendido a confiar de nuevo. Había elegido a Leo como su manada, su familia. Eso significaba algo más profundo de lo que cualquier demostración podría mostrar. Pero lo que Leo no sabía era que KRYLL no tenía intención de dejar que la demostración procediera de manera justa. Esa misma noche, el maestro de bestias visitó el área de preparación de alimentos donde se almacenaban las comidas de Dual. De un recipiente oculto, sacó un pequeño vial de un polvo pálido. Era un estimulante comúnmente utilizado para agitar a las bestias de guerra antes de la batalla. En dosis controladas, aumentaba la agresión y el espíritu de lucha. En dosis mayores, causaba una rabia incontrolable y un comportamiento violento. La sustancia estaba prohibida para su uso en demostraciones precisamente porque hacía que las criaturas fueran impredecibles y peligrosas. KRYLL midió 3 veces la dosis normal y la mezcló en la comida matutina de Dual. El momento era perfecto. La droga haría efecto justo cuando comenzara la demostración. La bestia se enfurecería, atacaría a cualquier cosa cercana, posiblemente incluso al humano que la había domado. El emperador vería que los métodos basados en la confianza eran fatalmente defectuosos. El humano sería desacreditado, posiblemente asesinado, y el enfoque tradicional de KRYLL sería reivindicado. Selló el recipiente y no dejó evidencia. Para mañana a esta hora, todo volvería a ser como debía ser. El dolor y el miedo reinarían supremos una vez más. Llegó la mañana de la demostración. Leo se despertó con energía nerviosa. Dual parecía tranquilo, incluso ansioso. La bestia había aprendido a asociar la presencia de Leo con experiencias positivas. Estaba lista para mostrar lo que habían logrado juntos. Leo le dio a Dual la comida preparada, sin notar nada extraño. La comida era ligeramente diferente a la habitual,
pero asumió que las cocinas del palacio simplemente habían proporcionado una ración especial para el día de la demostración. Mientras caminaban hacia el anfiteatro imperial, Leo practicó los comandos una vez más. Dual respondió perfectamente, con las orejas alerta, completamente concentrado en su adiestrador. Isabel y Sofía esperaban en la entrada, ofreciéndole ánimo. «Lo tienes», dijo Isabel. «Muéstrales lo que la Tierra puede hacer». El anfiteatro estaba lleno de cientos de dignatarios alienígenas, todos los miembros más importantes del Consejo Imperial. El emperador Valerius se sentaba en el palco central, flanqueado por sus asesores. KRYLL estaba cerca, con una expresión cuidadosamente neutral. Leo condujo a Dual a la arena. La multitud murmuró con anticipación. Esta era la bestia que había matado a 7 adiestradores, ahora caminando tranquilamente junto a un humano de la mitad de su tamaño. Lo que ninguno de ellos podía ver era que la droga comenzaba a hacer efecto en el sistema de Dual. La furia química se acumulaba lentamente en la sangre de la bestia. La demostración estaba a punto de salir muy mal. El anfiteatro imperial guardó silencio cuando Leo y Dual entraron en la arena. Miles de ojos observaban desde los asientos escalonados, representando a cientos de especies de toda la galaxia. La gran cumbre había comenzado oficialmente, y esta demostración era el espectáculo de apertura. El emperador Valerius les había prometido una exhibición de poder imperial. Lo que vieron en su lugar fue a un humano caminando tranquilamente junto al depredador más peligroso del espacio conocido. Leo sintió el peso de todas esas miradas. Su corazón martilleaba en su pecho, pero mantuvo la respiración constante. Dual necesitaba que estuviera tranquilo. Miró a la enorme bestia a su lado y vio algo que le hizo fruncir el ceño. Las pupilas de Dual comenzaban a dilatarse. La respiración de la bestia parecía más rápida de lo normal. «¿Estás bien, chico?», preguntó Leo en voz baja en español. La cola de Dual se agitó una vez, un movimiento brusco, diferente a su habitual vaivén tranquilo. Algo andaba mal. La bestia estaba agitada, y Leo no podía entender por qué. Habían practicado esto. Dual había estado perfectamente tranquilo hacía solo unos minutos. Desde el palco del emperador, la voz de un anunciador retumbó por la arena. «Ciudadanos del Imperio e invitados de honor, sean testigos del poder de Zenith Imperial. El Morticor, domado por métodos humanos, demostrará ahora sus capacidades de combate». Leo levantó la mano, la señal para que Dual realizara la primera maniobra. Se suponía que la bestia debía rodearlo en un patrón protector. En cambio, Dual dio un paso vacilante, sacudiendo su enorme cabeza como si intentara despejarla. En los palcos de observación, KRYLL se inclinó hacia adelante, observando atentamente. La droga estaba haciendo efecto más rápido de lo que esperaba. «Perfecto. Dual, vamos», dijo Leo con firmeza, dando la orden de nuevo. Círculo. La bestia intentó obedecer. Realmente lo intentó, pero la rabia química que inundaba su sistema estaba superando sus respuestas entrenadas. La visión de Dual se estaba volviendo roja en los bordes. Sus músculos se tensaron con una agresión artificial. Cada instinto le gritaba que atacara, que luchara, que matara. La bestia rugió de repente, un sonido de confusión y dolor. La audiencia jadeó. Esto no era parte de la demostración. Dual. La voz de Leo era ahora aguda, autoritaria. «Sienta». Pero Dual no podía sentarse. La droga se había activado por completo, anulando el pensamiento consciente. Los ojos de la bestia se fijaron en el palco de dignatarios más cercano, donde se sentaban los embajadores de la soberanía Kelvic. «¿Presa?». La droga le decía a Dual que eran presas. El Morticor cargó. Gritos estallaron por todo el anfiteatro. Los dignatarios se apresuraron hacia las salidas. Los guardias del palacio corrieron hacia adelante, con las armas activadas. En el palco del emperador, Valerius se puso de pie, su expresión oscura por la furia. Este era exactamente el desastre que había temido. «¡Mátenlo!», gritó KRYLL, su voz resonando por la arena. «La bestia se ha vuelto loca. Protejan a los embajadores». Las armas de energía zumbaron al activarse. Una docena de guardias apuntaron a Dual, listos para abatir a la bestia enfurecida. Los primeros disparos se hicieron, quemando la piel blindada de Dual. El dolor solo llevó a la bestia a un frenesí mayor.
Y fue entonces cuando Leo hizo algo que todos después coincidieron en que fue el acto más valiente o más tonto que jamás habían presenciado. Corrió hacia el Morticor enfurecido. No huyendo de él, sino hacia él. «No», gritó, su voz cortando el caos. «No, Dual, detente». Se arrojó entre la bestia que cargaba y los palcos diplomáticos, con los brazos extendidos. Dual se movía a toda velocidad, un impulso imparable lo llevaba hacia adelante. Los humanos en la audiencia, Isabel y Sofía, gritaron el nombre de Leo. Era un suicidio. La bestia lo aplastaría, lo despedazaría, ni siquiera se daría cuenta mientras lo pisoteaba. Pero entonces Dual oyó su nombre. A través de la neblina inducida por la droga, a través de la rabia química que lo obligaba a atacar, la bestia escuchó esa única palabra. Ese sonido específico que significaba que no era solo un arma, no solo un monstruo, sino un individuo. Un buen chico. La enorme criatura intentó detenerse. Sus garras cavaron surcos en el suelo de la arena. Ahora estaba a solo unos metros de Leo. Demasiado cerca. Demasiado impulso. Leo no se inmutó. Se mantuvo firme y dijo las palabras que lo habían empezado todo. Las palabras que había pronunciado durante ese primer encuentro, cuando le había mostrado a Dual que la bondad existía en el universo. «¿Quién es un buen chico?», dijo, su voz de alguna manera firme a pesar de su terror. El tiempo pareció ralentizarse. Los ojos de ámbar de Dual se encontraron con los de Leo. En ese momento, la bestia tuvo una elección. La droga exigía violencia. Cada señal química en su cuerpo gritaba que atacara. Pero más profundo que la droga, más profundo que la rabia artificial, había algo que el Morticor nunca antes había experimentado en su vida. Confianza. Amor. El conocimiento de que esta pequeña y frágil criatura se preocupaba por él. El Morticor luchó, no contra Leo, sino contra sí mismo, contra el veneno en sus venas. Fue la batalla más dura que Dual había librado jamás, más dura que cualquier combate en las arenas del mundo letal donde había sido capturado. Esta era una guerra dentro de su propia mente. La arena contuvo la respiración. La enorme cabeza de Dual bajó, llegando a descansar contra el pecho de Leo. La bestia temblaba violentamente, cada músculo tenso, pero no atacó. Eligió a Leo por encima de la rabia. Eligió la confianza por encima de la violencia. Las patas de la bestia cedieron y se desplomó a los pies de Leo. Un silencio absoluto llenó el anfiteatro. 10.000 seres miraban con incredulidad lo que acababan de presenciar. Una criatura criada para matar, drogada hasta la locura, se había detenido a sí misma de atacar por pura fuerza de voluntad. Por un humano. Leo cayó de rodillas junto a Dual, pasando sus manos sobre la temblorosa bestia. «Lo hiciste muy bien», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. «Estoy tan orgulloso de ti». El emperador Valerius descendió de su palco, caminando por el suelo de la arena con pasos medidos. Su expresión era indescifrable. Cuando llegó a Leo y Dual, hizo un gesto para que un equipo médico se acercara. «Escaneen a la bestia», ordenó. «Quiero saber por qué se comportó de esa manera». El técnico médico pasó los escáneres sobre el cuerpo de Dual. En cuestión de momentos, su rostro se puso pálido. «Mi señor, hay altos niveles de estimulantes de rabia en el torrente sanguíneo de la criatura. Alguien la drogó». Los ojos del emperador se entrecerraron peligrosamente. ¿Quién tenía acceso a la comida de la bestia? Todos los ojos se volvieron hacia KRYLL. El maestro de bestias intentó mantener la compostura, pero la culpa estaba escrita en su rostro. No esperaba que la droga fuera detectada. No esperaba que el humano sobreviviera. KRYLL, la voz del emperador era de hielo y acero. ¿Saboteaste esta demostración? El viejo adiestrador sabía que estaba atrapado. Podía mentir, pero la evidencia era clara. En su lugar, eligió el desafío. Hice lo que era necesario para preservar la fuerza imperial. Los métodos de este humano nos debilitan. Una bestia de guerra debe ser temida, no amada. El dolor y la dominación han servido al imperio durante milenios. No podemos abandonar nuestros caminos por la blanda sentimentalidad de una especie que apenas ha dejado su propio mundo. Pusiste en peligro a mis invitados, dijo el emperador en voz baja. Mortalmente baja. Saboteaste mi demostración.
Casi provocaste un incidente diplomático que podría haber destrozado la gran cumbre antes de que realmente comenzara. Y lo peor de todo, te demostraste a ti mismo que estabas equivocado. KRYLL parpadeó. ¿Mi señor? Mira a la bestia, el emperador Valerius señaló a Dual, todavía desplomado junto a Leo. La drogaste con suficientes estimulantes para volver locos a tres Morticor. Y sin embargo, se detuvo. No por dolor, no por miedo, sino por el vínculo que este humano construyó con ella. Tus métodos rompieron su cuerpo y espíritu. Sus métodos le dieron una razón para luchar contra su propia naturaleza. El emperador se volvió para enfrentar a los dignatarios reunidos. Que esto sea una lección para todos los que son testigos. La verdadera fuerza no es obligar a algo a obedecer a través del dolor. La verdadera fuerza es ganarse una lealtad tal que una criatura luchará contra su propia mente drogada para proteger ese vínculo. Miró a Leo, todavía arrodillado junto a Dual. Humano, hablaste de darle a la bestia una segunda oportunidad. Ahora veo que le has dado al imperio algo mucho más valioso. Nos has mostrado que hay fuerza en la compasión. Que la colaboración puede lograr lo que la dominación no puede. La voz del emperador resonó en el silencioso anfiteatro. KRYLL, por la presente eres despojado de tu rango y posición. Serás escoltado fuera del palacio y se te prohibirá cualquier trabajo que involucre el manejo de bestias. En cuanto a ti, Leo de la Tierra, te nombro adiestrador jefe de las bestias imperiales. Reformarás nuestros programas de entrenamiento, enseñarás tus métodos a aquellos que deseen aprenderlos. Tu especie puede ser nueva en nuestra galaxia, pero tienes mucho que enseñarnos. KRYLL fue llevado por los guardias, su rostro torcido por la amargura. Los dignatarios reunidos comenzaron a murmurar entre ellos, procesando lo que habían presenciado. Muchos ya estaban calculando cómo solicitar adiestradores humanos para sus propios mundos. Isabel y Sofía bajaron corriendo de las gradas, abrazando a Leo mientras los equipos médicos comenzaban a tratar las heridas de Dual y a purgar las drogas de su sistema. Los humanos se abrazaron, llorando y riendo al mismo tiempo. Habían llegado al palacio como representantes menores de un mundo insignificante. Ahora, el enfoque gentil de la Tierra hacia los problemas más difíciles de la galaxia les había ganado un respeto que nunca imaginaron posible. A medida que la conciencia regresaba lentamente a Dual, los ojos de la bestia se abrieron para encontrar a Leo todavía a su lado. A pesar del dolor, a pesar de los efectos persistentes de la droga, la cola de Dual logró un débil golpe contra el suelo. Buen chico, parecía decir el gesto. ¿Sigo siendo un buen chico? Leo sonrió entre lágrimas y rascó detrás de las orejas blindadas de Dual. El mejor chico, prometió. Siempre el mejor chico. Epílogo. 3 meses después del incidente en la Gran Cumbre, Leo estaba en la recién renovada Academia Imperial de Bestias, observando a la primera clase de estudiantes practicar las técnicas que les había enseñado. Adiestradores de 15 especies diferentes trabajaban con criaturas que antes se consideraban indomables. Donde los antiguos campos de entrenamiento habían resonado con los sonidos del dolor y el miedo, ahora había algo diferente, el sonido del progreso construido sobre la paciencia. Dual yacía al lado de Leo, completamente recuperado del incidente de la droga. El enorme Morticor se había convertido en una presencia habitual en la academia, a menudo ayudando a demostrar las técnicas de vinculación adecuadas. Los jóvenes adiestradores se acercaban nerviosamente, y Dual bajaba suavemente la cabeza, permitiéndoles tocar su piel blindada. La bestia que había matado a 7 adiestradores ahora enseñaba a la siguiente generación que la gentileza no significaba debilidad. Isabel entró en la plataforma de observación con una tableta de datos llena de mensajes. No vas a creer las solicitudes que estamos recibiendo, dijo, desplazándose por la lista. La soberanía Kelvik quiere asesores humanos para sus programas de animales militares. El colectivo Torgat pregunta sobre la aplicación de tus métodos a sus bestias de seguridad. Incluso el Imperio Bin, y odian pedir ayuda a nadie. Leo levantó las cejas. ¿En serio? Las acciones de la Tierra están subiendo rápido, agregó Sofía, uniéndose a ellos. Había sido nombrada xenobióloga jefe de la academia, estudiando cómo los principios humanos de manejo de animales podían adaptarse a diferentes especies. El cuerpo diplomático en casa está abrumado. Todo el mundo quiere saber cómo domamos a la bestia indomable. Yo no domé a Dual, corrigió Leo, rascando detrás de las orejas del Morticor. Solo lo traté como si importara, como si fuera más que un arma.
Debajo de ellos, un adiestrador Kelvik llamado Raltech trabajaba con un depredador de lomo espinoso de su mundo natal. La criatura había sido llevada a la academia después de herir a 3 entrenadores. Raltech estaba usando las técnicas que Leo había enseñado, sentado pacientemente mientras la bestia lo rodeaba, ofreciéndole comida sin forzar el acercamiento. Era un trabajo lento, pero estaba funcionando. Se está extendiendo más rápido de lo que esperábamos, observó Isabel. Tus métodos. Quiero decir, algunas especies son resistentes, pero los resultados hablan por sí mismos. Las bestias vinculadas muestran un mejor rendimiento, una vida útil más larga y menos bajas de adiestradores. Los números no mienten. Leo asintió, observando a Raltech. Los Kelvik eran una especie naturalmente agresiva, acostumbrados a dominar todo a su alrededor. Verlo practicar la paciencia, practicar la gentileza, era notable. El cambio estaba ocurriendo. Una citación del emperador Valerius llegó esa tarde. Leo se dirigió a las cámaras imperiales privadas, con Dual caminando a su lado. Los guardias del palacio ya no levantaban sus armas cuando el morticor se acercaba. El emperador estaba revisando cartas estelares cuando Leo entró. Valerius le hizo un gesto para que se sentara, una invitación casual que habría sorprendido a la antigua corte imperial. Tu academia está funcionando más allá de las expectativas, dijo el emperador sin preámbulos. Las tasas de lesiones de adiestradores han bajado un 60% en los mundos que han adoptado tus métodos. La longevidad de las bestias ha aumentado un 40%. Son mejoras notables. Gracias, Majestad. No te he convocado para discutir estadísticas, interrumpió el emperador, aunque no de forma desagradable. Quiero discutir sobre filosofía. Leo parpadeó, sorprendido. ¿Filosofía, mi señor? El imperio se construyó sobre ciertos principios, explicó Valerius, sus garras tamborileando pensativamente en el reposabrazos. Fuerza a través de la dominación, orden a través del miedo. Y luego llegaste tú con tus extrañas ideas humanas, y de repente, lo cuestionó todo. El emperador se levantó, caminando hacia una ventana que daba a la ciudad capital. Me mostraste que el morticor obedecía no porque te temiera, sino porque te amaba. Que luchó contra su propia mente drogada porque no quería decepcionarte. Ese nivel de lealtad no se puede inculcar a golpes. Debe ganarse. Todo ser quiere importar, dijo Leo en voz baja. Ya sean animales o personas. Quieren saber que son valorados, que son más que simples herramientas. Cuando tratas a alguien de esa manera, te darán todo, no porque deban, sino porque quieren. ¿Y si aplicara estos principios más allá del manejo de bestias? Preguntó el emperador, volviéndose para mirarlo. A cómo gobernamos, a cómo tratamos a las especies miembros. Leo sintió el peso de esa pregunta. Pero el emperador preguntaba con sinceridad. En la tierra tenemos un dicho, comenzó Leo con cuidado. Se atrapan más moscas con miel que con hiel. La bondad suele ser más efectiva que la crueldad. Fuerza y compasión no son opuestos. Los lazos más fuertes se construyen sobre el respeto mutuo, no sobre el miedo. Hablas con una sabiduría que supera tus años, humano. El emperador regresó a su asiento. He decidido expandir tu rol. No solo reformarás el programa de adiestradores de bestias, sino que servirás como asesor en integración cultural. Solo soy un veterinario de Buenos Aires, protestó Leo. Eres alguien que ve valor en todas las criaturas. Esa es exactamente la perspectiva que el imperio necesita. En los años siguientes, los cambios se hicieron más pronunciados. Un comandante Kelvik eligió negociar con rebeldes en lugar de masacrarlos, citando la lección de Leo. Un administrador Bin implementó programas de bienestar para especies súbditas, recordando cómo el humano había cuidado de una criatura que podría haberlo matado. 1000 pequeñas decisiones, cada una influenciada por el principio de que el poder no requería crueldad. 5 años después de ese primer encuentro con Dual, Leo se encontró en la misma arena donde la demostración había salido mal. Pero esta vez estaba llena de graduados de la academia. Cientos de adiestradores que habían aprendido sus métodos, junto a sus bestias vinculadas. Isabel y Sofía estaban con él, ambas ocupando ahora puestos importantes. Lo hicimos, dijo Isabel en voz baja. Realmente cambiamos la galaxia. No yo, corrigió Leo. Todos nosotros. Y comenzó porque un animal asustado solo necesitaba que alguien se preocupara por él. Dual, ahora con el hocico encanecido pero aún poderoso, apoyó su enorme cabeza en el hombro de Leo.
Habían pasado por mucho juntos, habían demostrado que había fuerza en la gentileza. Más tarde, cuando la ceremonia terminó, Leo se sentó en silencio con Dual en un rincón de la arena. Por un momento, solo eran el humano y la bestia, como aquel primer día. Sigues siendo un buen chico, dijo Leo, rascando detrás de las orejas de Dual. La cola de Dual golpeó el suelo, el mismo gesto que lo había empezado todo. A pesar de los años, de la fama, de los cambios y la política, esta simple verdad permanecía. Un humano había preguntado, ¿quién es un buen chico? Y una bestia había respondido con una vida de lealtad. En todo el imperio, en centros de entrenamiento e instalaciones de vinculación en 1000 mundos, otras voces hacían ahora la misma pregunta. Otros adiestradores estaban aprendiendo que la crueldad no era fuerza, que el miedo no era respeto, y que los lazos más fuertes se construían sobre la confianza. A veces, las palabras más suaves encierran la mayor fuerza. A veces, un simple acto de bondad puede resonar a través de las estrellas. Y a veces, la pregunta más importante del universo es simplemente, ¿quién es un buen chico? La respuesta, Leo había aprendido, era siempre la misma. Todos lo eran. Cada criatura, cada ser, cada alma solo quería ser vista, valorada y amada. Y cuando se les daba eso, eran capaces de mover mundos por ti. No porque te temieran, sino porque les habías demostrado que importaban. Ese era el paradigma humano, y lo estaba cambiando todo.